Mi nombre es Martín Papich, soy uruguayo, dirijo actualmente el Instituto del Cine y el Audiovisual Nacional. Soy gestor cultural, me he formado en eso y he trabajado en estos últimos 25 o 30 años en esta actividad, fundamentalmente en lo que se relaciona directamente a este complejo cultural, económico, social que es el audiovisual, pero también desde el diseño de la política pública, primero en la órbita del gobierno montevideano, la década de los 90, luego a nivel nacional en este ámbito institucional que está dentro de la estructura del Ministerio de Educación y Cultura de mi país. El sector audiovisual en Uruguay ha tenido un desarrollo muy importante en los últimos 25 o 30 años, si bien la historia, por supuesto, abarca un lapso mucho mayor. Sin embargo, yo creo que es bueno que nos concentremos, que nos podamos concentrar en lo que es el análisis rápido de estos últimos años, que han sido caracterizados por una actividad que ha demostrado con datos concretos, fundamentalmente en lo que hace al vínculo con el público por un lado y al desarrollo de su proyección internacional, ha demostrado, como decía, generar resultados en concreto. El resultado más importante, yo diría, desde el punto de vista de un concepto más macro, es la posibilidad que se ha desarrollado en Uruguay, fundamentalmente a partir de los talentos, pero también en conjunto con el desarrollo de políticas públicas, digamos, un estado de situación que es medible, como decía, en los últimos años. Partíamos de una base, por ejemplo, de 0 estrenos o un estreno de películas uruguayas al año, hoy a un promedio de 15 películas estrenadas anualmente. Si bien yo siempre igualmente insisto en que esto no es un tema de cantidad de estrenos al año, porque eso simplemente es una cifra, sino que lo que importa es justamente cómo se desarrolla el vínculo con el público, es un parámetro que ayuda a identificar de alguna manera cuál ha sido el nivel de involucramiento, no solamente de los hacedores, sino también de aquellos recursos que fomentan justamente la actividad. Por lo tanto, hoy ese dato más importante es que el cine uruguayo es parte de nuestra cultura, como lo es el teatro, como lo es la música, como lo es la danza. Por lo tanto, esa cosa que hoy ya no se discute, que es una presencia constante, no solamente en la cartelera de espectáculos, sino también en la vida de muchos miles de jóvenes que están estudiando, que están participando de diferentes proyectos a nivel del audiovisual. Y esa tal vez sea la mejor forma de caracterizar esta actividad. Partimos de un inicio de este tramo de la historia de los últimos 25 años, con un sector de escasas decenas, a lo que significa hoy un sector visto fundamentalmente desde la producción a un sector de miles. Por lo tanto, allí hay que identificar primero lo que es el peso de la masa crítica desarrollando justamente esta actividad, pero también fundamentalmente en lo que refiere a cómo uno va visualizando la toma de algunas medidas, decisiones que justamente comprometen el desarrollo de toda la cadena, ¿no? Porque bien sabemos que muchas veces los sectores productivos, enfocan sus demandas fundamentalmente y obvio y legítimamente vinculado a sus intereses más directos, pero justamente lo que tratamos de enfocar desde estos lugares es justamente que abarquemos absolutamente toda la cadena y donde todos los intereses puedan estar directamente afectados desde el punto de vista afirmativo. Por lo tanto, hoy las voces del sector son múltiples, no solamente por la diversidad de los subsectores, también porque dentro de cada uno de los subsectores, coinciden
y conviven, a veces en acuerdo y a veces en desacuerdo, diversos enfoques, diversas miradas que siempre conviene tenerlas en cuenta, porque justamente ganar en diversidad es lo que favorece justamente una actividad tan dinámica como esta. Por lo tanto, eso es un dato bien importante a tener en cuenta. Hay que saber que la producción se ha desarrollado fundamentalmente en lo que hace al cine y a la producción publicitaria. Esta segunda se ha transformado en estos últimos años también como un fenómeno de exportación de servicios. Hay productoras que están instaladas en diferentes partes de la región y a nivel internacional, y que han servido siempre como un vaso comunicante con lo que es el recurso utilizado en la producción cinematográfica. Concretamente, en esta área hay que visualizar esos dos subgrupos, digamos, porque claramente aquí en Uruguay la producción televisiva está de alguna forma demorada, un poco por el propio modelo matricial de la televisión privada, donde tiene un modelo de negocio que poco espacio se da a la producción de contenidos nacionales, y la escasez, digamos, de recursos en la televisión pública también ha determinado ciertas demoras en ese proceso que uno visualiza con claridad en el cine y en la publicidad, pero que ese mismo proceso no se refleja en estos otros espacios del sector. La distribución y la exhibición también tiene una serie de particularidades en Uruguay. De alguna forma el ritmo de la distribución está pautado fuertemente por lo que es digamos, la exhibición, o en manos de quién está la exhibición. Hay una empresa nacional que representa prácticamente hoy día el 60% del mercado. Por lo tanto, es obvio imaginarse que esa porción del mercado es un fuerte determinante para el conjunto de la actividad que vende anualmente unas 3 millones, 2 millones, 3 millones de entradas en una población de 3.300.000. Si bien se mantienen los índices, si uno compara con el resto de los países de la región, Uruguay, sin embargo, siempre fue un país de tradición cinematográfica muy fuerte. Por lo tanto, esto es algo que hay que seguir observando con detenimiento. Otro de los aspectos que también tiene mucho peso en estos días en la conformación y en la caracterización del sector es la fuerte irrupción de lo que es la tecnología a nivel del sistema educativo, de primaria y secundaria, la irrupción del Plan Ceibal, que ha llevado una computadora a cada niño y a cada estudiante, y eso sumado al despliegue de la fibra óptica y de la internet en todo el país, significa, digamos, un valor fundamental justamente para entender el desarrollo global de la actividad. El marco de atención del fomento desde Uruguay a la actividad, a mí en particular me gusta siempre hablar de actividad, porque no es solamente el sector, no son solamente los que hacen, sino que la actividad justamente está identificando ese vínculo concreto entre los que hacen y el público, que es allí donde se legitima fuertemente lo que hacemos. De alguna forma, una imagen gráfica que voy a compartir con ustedes al final de mi participación, conceptualmente representa lo que a mi entender es un aspecto fundamental, que es cómo el desarrollo de la actividad audiovisual se desenvuelve en el espacio público. Que el espacio público justamente es ese ámbito de relacionamiento. Uruguay tiene una serie de normas y leyes que están vinculadas al desarrollo del audiovisual. Fundamentalmente eso ha sucedido en los últimos 20 años. Tiene la principal fuente de fomento es justamente el fondo que administra el Instituto de Cine. Es un fondo que se creó cuando en 2008 se formula la Ley del Cine y el Audiovisual, que crea el ICAO, crea el Instituto
y crea un fondo de fomento. Eso ha permitido atender diferentes etapas de la cadena, priorizado fundamentalmente, de acuerdo a lo que pauta la ley, en el desarrollo y en la producción, pero eso también nos ha permitido también involucrarnos con otras etapas. Inclusive hoy día estamos trabajando en los asuntos de la preservación del patrimonio junto con otros actores que están de alguna forma comprometidos en la actividad. La ley de cine y audiovisual genera estos mecanismos de fomento, lo que está identificado técnicamente como apoyos directos. Los mecanismos de apoyo están fuertemente basados en concursos. Tenemos dos concursos al año que apuntan en prioridad, como decía, uno de ellos al desarrollo y otro a la producción en diferentes momentos del año. Luego también hay otros mecanismos bilaterales con otros países de la región y también convocatorias a apoyos a coproducciones minoritarias. Dicho sea de paso, es algo que es notorio, característico del Uruguay, es algo que siempre subrayamos desde el Instituto, que es el siguiente dato. El cine uruguayo es sinónimo de coproducción. Difícilmente este desarrollo que nosotros relatábamos recién se haya podido dar sin que esa búsqueda permanente mediante los instrumentos de cooperación y de integración regional hayan habilitado justamente mecanismos para que se desarrollen nuestros contenidos a nivel del país. Por lo tanto, ese también es un concepto bien importante y característico de nuestra actividad. Más allá del requerimiento del mercado, por la dimensión que tenemos, también desde el punto de vista conceptual hay un eje permanente de nuestro trabajo que es la internacionalización. Por lo tanto, la coproducción es una búsqueda permanente, más allá de la necesidad, es un argumento conceptual que también pretende buscar nuevos mercados. De los apoyos directos también hay otros. La Intendencia de Montevideo mantiene un mecanismo que se ha desarrollado también en este periodo de la historia, que es un fondo vinculado al impuesto a las entradas de cine. Estructuralmente la normativa uruguaya establece que los impuestos a los espectáculos públicos y particularmente a los espectáculos cinematográficos estén recaudados por las intendencias. Por lo tanto, el esquema que funciona en otros países, en el caso de Argentina claramente, junto con otros mecanismos, bueno, en Uruguay eso significaría una serie de adaptaciones que no son imposibles, pero son muy engorrosas desde el punto de vista de la normativa. En ese sentido también hay otros mecanismos, como el Fondo Nacional Audiovisual, que fue el primero que se creó allá por el año 95, creación también contemporánea con la creación de TV Ciudad como canal municipal de cable. Y también hay otros mecanismos que se han sumado en estos últimos años que también están, digamos, pautados por una misma lógica. En este caso me refiero a algunos apoyos y a instrumentos indirectos de exoneración impositiva, por ejemplo la exoneración de IVA, que ha facilitado justamente la exportación de servicios para la producción publicitaria, y también la exoneración de IVA para las coproducciones. Eso ha significado que hoy Uruguay exporte aproximadamente unos 20 millones de dólares en producción publicitaria, simplemente para dar un dato concreto de lo que significa un instrumento de estas características. También hay otros, como el Fondo de Incentivo Cultural, que son, digamos, en algún momento mal llamada ley de mecenazgo, o fondo, justamente, que también no es el nombre técnico correcto, porque justamente se trata de un mecanismo de incentivo para que el privado participe justamente con algún tipo de exoneración a la hora del pago de sus impuestos. Quien aporta el proyecto recibe certificados de impuestos que luego aplica a la hora de cumplir con sus compromisos
con la Dirección General Impositiva. También se le suma otro aspecto que hace al desarrollo de instrumentos indirectos, como lo es la Ley de Promoción de las Inversiones. Gran parte de lo que es el parque de salas nuevas y de digitalización han tenido el apoyo justamente de exoneraciones impositivas de este mecanismo, que también ha facilitado, por supuesto, la llegada al Uruguay de grandes inversiones en otras áreas de la producción, fundamentalmente en ese caso capitales extranjeros. En este caso vale la pena decir que aquellos proyectos audiovisuales que aplican a este mecanismo son también de la misma conformación y estructura nacional. El ICAP, por lo tanto, tiene estas líneas de acción. Se le suma a esto lo que es el trabajo junto con otros ministerios, particularmente en este momento el desarrollo del Consejo Sectorial Audiovisual junto con el Ministerio de Industria, donde allí participan los tres componentes básicos de toda mesa de análisis estratégico: el sector público, el sector privado y los trabajadores, de alguna forma conformando o pretendiendo conformar una plataforma de conjunto, una visión de conjunto, y no solamente un espacio donde justamente se alimentan las demandas particulares o parciales, sino que lo que se pretende justamente allí es tener una mirada de conjunto, pero de desarrollo global. Para ir terminando en estos pocos minutos, la verdad que daría para mucho más y ojalá tengamos alguna otra oportunidad, pero también, bueno, el desempeño en el trabajo de estas cuestiones en los últimos años me ha llevado a estar al frente del instituto en dos momentos distintos, al inicio y ahora en estos días. En el medio también pude aprender y trabajar al frente de TV Ciudad, un canal, como decía hace instantes, un canal que fue concebido como canal cable de alcance montevideano y que se transformó en esos años en los que anduve por allí en un canal digital de alcance metropolitano y, bueno, conformando así una plataforma para generar nuevos contenidos. Esta posibilidad de estar directamente vinculado a la gestión de estos instrumentos o de estos espacios de gestión me han de alguna forma ayudado a ver con más claridad la necesidad de que el desarrollo de esta actividad audiovisual sea también parte de lo que significan las políticas del conjunto del Estado y del conjunto del país. Inclusive en algún momento lo manejo a veces como ejemplo. Nosotros al inicio del funcionamiento del instituto se trabajó un eslogan que era un cine, un país, de alguna forma para identificar esto que de alguna forma relataba hace instantes, cómo es necesario que los sectores productivos vayan en consonancia con el desarrollo del conjunto de la sociedad, porque a veces cuando se dan desfasajes en más o en menos, hacia adelante o hacia atrás, siempre genera elementos de alteración justamente para graficar en una línea creciente, pero que lamentablemente muchas veces vemos con preocupación cómo esas líneas se pueden transformar en otra cosa justamente cuando los procesos programáticos, los procesos que tienen que ver con este tipo de definiciones, que siempre justamente el componente político, institucional y el desarrollo mismo y los resultados mismos de la actividad son determinantes para que las cosas puedan catalizar justamente y que en definitiva esta foto que voy a compartir ahora al final y que identifica un espacio público más como cualquier otro que vemos día a día en nuestras ciudades, en nuestros lugares donde desarrollamos nuestras actividades, justamente lo que trata de decir es eso. Bueno, cómo desde este tipo de actividad contribuimos a que el relacionamiento de los ciudadanos y el desarrollo de la sociedad pueda justamente tener transformaciones en una dirección creciente siempre.